Cordial saludo, mi nombre es Angie Vanessa García Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre las generalidades del manejo de paciente pediátrico e iniciamos con un caso clínico. Nos dice la siguiente información según los antecedentes. Es un paciente de 4 meses de edad ambulatorio quien ingresa al servicio de radiología para un examen de vías digestivas altas. De acuerdo a la información, el angiógrafo se encuentra ocupado todo el día en procedimientos terapéuticos y el equipo de telecomando se encuentra en recuperación. Por tal puede reprogramar el estudio y son de bajos recursos y no pueden regresar. Encontramos las siguientes preguntas en las cuales está como garantización durante el procedimiento si el estudio requiere en promedio 10 imágenes. Es importante y o necesario la protección y dosis mínima de radiación que puede un paciente recibir y en este caso un recién nacido. Utilizamos el siguiente método, es un método implementar horas antes del procedimiento, en este caso una noche anterior al paciente se le realiza actividades y evitar que descanse, para que en el momento de realizar el procedimiento concilie el sueño y que sea necesario utilizar que no sea necesario utilizar otros métodos. Cabe aclarar procedimientos que son cortos, como radiografías. De acuerdo al paciente con chaleco y protector gonadal, debe ser en mayores de 5 años, es necesario disminuir los miliamperajes y de igual forma los kilovoltajes se debe tener en cuenta que debe de haber una colimación adecuada. También encontramos la siguiente pregunta, en la cual consiste el paciente no toma tetero, cómo podría asegurar el paso del vario y para lograr, cómo se podría lograr el procedimiento. El paciente al no tener o al no tomar tetero, que sería una de las formas más utilizadas y más fáciles, por decirlo así, para suministrar el sulfato de bario, se recomienda preparar este medio, puede ser con una solución dulce a través de una jeringa. Esto es con el fin de no generar o provocar molestias en el paciente. En aquellos pacientes que no están recibiendo leche materna o que no están, que están amamantando, se recomienda saber administrar el medio de contraste. ¿Cuál sería la técnica corriente a utilizar en kilovoltajes, miliamperios, más adecuada que posibilite un diagnóstico claro, pero sin exceder las dosis límites sensibles? Comúnmente se utiliza el 120 kilovoltajes para los adultos. También es utilizado en niños que su peso es mayor a 50 kilogramos y de 80 kilovoltajes en pacientes pediátricos que su peso es menor a 50 kilogramos. Si hablamos de miliamperaje es de esta siguiente forma, como podemos visualizar en las imágenes, encontramos lo que es el peso, kilogramos y el abdomen. La siguiente pregunta consiste en qué es un medio de contraste varitado y cuál es su uso común y sus contraindicaciones. Este se utiliza para visualizar una estructura en el tracto gastrointestinal, es administrado por vía oral como también vía rectal. Es un contraste radiológico que es menos tóxico, además de ello es una de las características más importantes y o principal es la ausencia de actividad, ya que no tiene actividad farmacológica. Cabe resaltar que estas contraindicaciones, situación en la que se presenta cualquier tipo de alteración del sistema gastrointestinal, como por un ejemplo puede ser la estenosis pilóricas o la fístula. Encontramos además otro caso clínico, la cual consiste de un paciente masculino de 10 años de edad que es hospitalizado por una enfermedad de Kawasaki, a quien se le pide realizar un angioTAC de arterias coronarias. De acuerdo a la información, el servicio radiológico cuenta con un tomógrafo de 64 canales. Ahí encontramos las siguientes preguntas de acuerdo al caso. ¿Cómo garantiza el uso mínimo de radiación ionizante y cuál es la corriente idónea para este tipo de procedimientos? Es importante identificar y conocer las enfermedades de Kawasaki. De acuerdo a esto se identifica que es un proceso inflamatorio vascular sistemático que afecta las edades de 6 meses hasta los 5 años. Se han presentado casos que también afectan a los jóvenes de 15 años. Al presentar demora tras la administración del medio de contraste, el tiempo limitado tras la administración del medio de contraste.
Normalmente se utiliza 120 kilovoltajes para el procedimiento en pacientes adultos. Cabe resaltar que también es utilizado en niños que pesan mayor a 50 kilogramos, mientras que aquellos que pesan mayor a 50 menor a 50 kilogramos, se utiliza 80 kilovoltajes. Otra pregunta es, ya que se requiere uso de contraste, ¿cuál es la dosis a utilizar? El estudio vascular, el procedimiento en promedio dura 7 segundos en la adquisición. La concentración más baja del medio de contraste sería 30 mg, 320 mg, ml, pero los rangos de contraste que podría utilizar en una tomografía es 350, 370 y 400 mg, ml. Es importante tener en cuenta que la dosis pediátrica se mantenga bajo regla general, que es de 2 ml kilogramos. Para el estudio que se va a realizar no es necesario la sedación si se presenta casos especiales como que el paciente es hiperactivo o que sufre de claustrofobia entre otras, ya sería necesario utilizar la sedación. Es necesario revisar pruebas de función renal en este tipo de pacientes. Es necesario e importante revisar el funcionamiento renal, ya que se va a utilizar un medio de contraste de acuerdo a los resultados. De acuerdo a estos resultados se determina si su funcionamiento es el adecuado y si es apto o no para suministrar este medio de contraste. Y por último encontramos qué es un medio de contraste yodado y cuál es su uso común y las contraindicaciones. El medio de contraste yodado es utilizado en algunos estudios radiológicos, con el fin de mejorar las imágenes de rayos X. También es implementado en TAC y fluoroscopia. Algunas contraindicaciones es que causa generar el medio de contraste yodado, potencia la acción de la aceticolina, aumenta el flujo sanguíneo y además causa alteraciones de ritmo cardíaco y posiblemente convulsiones. Muchas gracias.